Hola, ¿qué tal? En este nuevo día, con la tercera parte de lo que es la serie de la vida de Jesús, arrancamos con lo que es el nacimiento. Con nuestra pastora aquí, Nancy Llerena, tenemos lo que es el nacimiento de Jesús en Lucas 2. Esto nos narra una historia, la cual María y José en lo que es una persecución, viajan de una ciudad a otra. Esto hace que la historia de Jesús se ponga más como que difícil, porque María y José presentan una persecución en medio de esta situación en la que ellos iban a ser padres, a traer a Jesús al mundo. Cuéntenos acerca de esto. Bueno, Dios me le bendiga a mis amados amigos, hermanos en Cristo. Hoy continuamos con esta parte donde nos quedamos la semana pasada, ¿no es cierto?, sobre lo que estábamos hablando del nacimiento de Jesús. Y en el libro de Mateo dice y nos narra, pues, textualmente, el nacimiento de Jesús fue así. Como lo dijimos la semana pasada, pues fue un llamado divino donde el protagonista fue el Espíritu Santo. Y en esta misión que ellos tuvieron, pues Dios tenía que ayudarlos, porque humanamente cumplir una misión que Dios encomienda no es fácil. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y en esta parte, pues queremos llevarle esta enseñanza, ¿no es cierto? Porque no solamente las pruebas quedaron allí. Ellos sufrieron la prueba de la duda, la prueba de la qué dirán los demás, y no quedaron eso. Ellos ya se casaron, ya se unieron, ya vivían juntos, y ahora vemos que el emperador de aquel entonces, Augusto César, este varón dice que fue el primer emperador, ¿no es cierto?, tras la muerte de su abuelo, de su tío abuelo Julio César. Él sube al reinado, a ser el emperador del antiguo imperio romano, porque recordemos que el pueblo de Israel y muchos pueblos de los alrededores vivían subyugados, esclavizados bajo el poder y el imperio de aquel entonces, el imperio romano. Y vemos que él, cuando toma el poder, comienza él a hacer muchos cambios en su gobierno. Y una de esas partes, ¿no es cierto?, dice que él ordenó este censo. Porque aquí en la palabra de Dios, yo voy a leer, ¿no es cierto?, dice que en Lucas, capítulo número 2, versículo número 1 en adelante, dice: aconteció en aquellos días en que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Mire, el rey, el emperador, tomó esta decisión, pero él no sabía que esto era un plan divino, porque María y José tenían que ir a Belén. Ya todo estaba hecho, ya todo estaba escrito y solo se tenía que cumplir con el transcurso del tiempo. Y Dios se encargaría de encaminar a esta pareja, a estos esposos, a los padres terrenales del Salvador, a ir al cumplimiento y al llamado de parte de Dios. Y fue un momento difícil, un momento porque María estaba ya en sus últimos momentos de dar a luz. Entonces dice que el rey llega el momento y dice: bueno, aquí vamos a hacer un censo y vamos a ver qué vamos a hacer, porque aquí nosotros tenemos que tomar el control de todos los pueblos. Entonces comienza y la gente dirá: ¿por qué el rey se le antoja todas estas cosas? Recuerde que el imperio siempre quería recaudar impuestos. Entonces estos censos que se hacían era para ver cuántas personas habían, de qué forma cobrar impuestos, y también necesitaban que los jóvenes, que los varones se integren a la vida militar. Entonces el emperador, para mantener su poder, su hegemonía, necesitaba dinero, recursos y gente también que le esté allí
ayudando en las conquistas. Entonces, para él era algo necesario, pero también era un plan divino. Entonces, miren, y lo que más importante es que este acontecimiento histórico que pasó no se lo puede negar, porque sí existieron, el emperador Augusto César sí existió, y también esta ordenanza también es real. Entonces, este acontecimiento histórico secular, ¿no es cierto?, coincide con el nacimiento de nuestro Señor. Como que queda registrado en la historia. Miren, pasó esto, esta decisión muy importante en el gobierno, pero Dios la canalizó para que los esposos María y José se dirijan a su pueblo natal, porque cada persona tenía que trasladarse a su lugar de origen. Y recordemos que José y María pertenecían al linaje, a la familia de David, donde era que tenían que ir, era a Belén, a ser empadronados, para que así también no solamente cumplan con lo divino, sino también con las leyes terrenales. Entonces, esta historia, esta enseñanza del día de hoy, vamos a enfocarnos en el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da. Y ese ejemplo que Él nos da es para beneficio de nosotros y para que nosotros también lo tomemos como discípulos de Él, también tomarlo para nosotros y así también nosotros podamos ser de bendición. Miren, mis amados amigos, hermanos que nos escuchan, esta clase o esta tercera enseñanza, nosotros vamos a ver y nos vamos a enfocar en lo que es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio a través de la historia. Entonces vamos a ver que José y María, ellos que vivían en Nazaret, tuvieron que trasladarse a Belén. Amén. Y justamente llega el momento de dar a luz. Sentía los dolores, las molestias, ¿no es cierto? Tocan una puerta y qué no hay. Qué difícil era en ese tiempo, tal vez para toda María. La gente estaba buscando dónde posar, dónde dormir. Y créalo que es una situación muy difícil de llevar a una mujer embarazada y no había carro, no había ambulancia, no había nada de esas cosas. Y cargarla y ver por aquí y tocar puertas por acá y nadie te lo niega. Tal vez fue un tiempo muy desesperado para José en ese entonces, que era el que lidiaba con María. Claro. Eran muchas personas querían un puesto en un lugar, una posada. Pero por ahí siempre hay alguien que dice, bueno, no tengo esto, pero les ofrezco lo de acá. Y este varón, el dueño de una posada, le dijo, mire, tengo un lugar. Él es un pesebre. Quédense ahí a ver qué pasa. Miren, dice que este pesebre era un comedero de animales. Era un lugar donde vivían los animales, donde lo guardaban los animales, lo que nosotros decimos muchas veces, el chiquero o el corral, lo que ahora nosotros podemos decir, porque ahí están los animalitos. Entonces, había un espacio donde ellos se acomodaron y comenzó la labor de parto de María. Pues allí, en ese lugar muy incómodo, muy difícil, pues ahí Dios en su voluntad permitió que nuestro Señor y Salvador Jesucristo naciese en un entorno difícil, en un entorno complicado, pero así fue la voluntad de nuestro Dios. Para ese momento naciese el Salvador. Y miren lo que les decía hace un momento, esto demuestra humildad. Porque siendo el Señor, Dios Todopoderoso, vino aquí a la tierra, pues la gente tenía que recibirlo con grandezas, claro. Lo tenían que recibir en un palacio, en tantas cosas pomposas. Muchas veces hoy en día podemos ver que hasta preparan una fiestita cuando van a hacer al niño, le hacen exactamente. Entonces pero esto nos enseña la humildad. La humildad no es pobreza, la humildad es la sencillez, la tranquilidad de saber, ¿no es cierto?, de que nosotros somos lo que somos gracias a Dios y que Dios nos está ayudando en ese momento. Tal vez no había grandeza, pero había una provisión de Dios a la cual siempre hay que darle gracias. Bien. Entonces, yo le he puesto a esta enseñanza sobre el ejemplo que el Señor nos dejó desde su nacimiento.
Desde el nacimiento del maestro podemos ver que él siendo Dios, él tomó esa postura. Y el Dios del cielo, el Padre, Dios Todopoderoso, él lo permitió así. Porque dice la Biblia que él tenía que enseñarle la obediencia y la humildad. Como hijo, él tenía que aprender, como dice el libro de Hebreos, lo que era la obediencia y el sufrimiento, como dice la palabra. Y a veces la historia es como muy sentimental porque decimos, chuta, Jesús nace en un pesebre, qué humilde o fue pobre. Porque en condiciones, viéndolo así, Jesús al nacer en un pesebre demostró algo como para los ojos de las demás personas, diría yo, que un significado de pobreza, de humildad en el sentido de que no tenían un lugar para poder traer a ese niño al mundo. Pero y yo creo que José tenía dinero para pagar tal vez su posada, pero es que no había. exacto. No había lugar. Tal vez se toparon con en un momento en el que estaban colapsados los lugares para Sí. poder hospedarse. ¿Y eso qué nos trata de decir? Que muchas veces la solución no es el dinero. La solución a los problemas no es que, no, yo tengo plata y soluciono las cosas. Mire, para este viaje tenía José que estar preparado, Claro, llevar todos nos preparamos para viajar. Y con María, que estaba embarazada, fue como algo que también O sea, tenía que haber guardadito un dinerito. Claro, pobres que fueron a pedir limosna. No. Eso no narra la Biblia. No narra la Biblia. No había lugar. Tal vez ellos tenían su dinero, pero no había dónde estar. Y necesariamente tuvieron que estar allí. Lo que le queremos decir, pues que, como le decíamos hace un momento, no todo es dinero. El problema, no solamente, los problemas no los soluciona el dinero. Puede Por tener eso dinero. ya como que Dios mismo estipuló toda la situación para que sea así, como lo dice la Biblia. Y con ese ejemplo, el que nos deja José y María al traer a Jesús en estas condiciones, lo cual nosotros que somos cristianos y sabemos, vemos lo que es humildad y sencillez en este ejemplo. Amén. ¿Por qué? Porque ahora está registrado en la Biblia. Ahora lo podemos ver y podemos nosotros discernir. Mire, él siendo quien era, el Dios, el Rey del universo, se humilló, como dice el libro de Filipenses, hasta lo sumo, tomar forma de hombre. Y a veces uno cuando se está en una posición alta, a veces no quiere humillarse. Imagínense. Por eso el Señor nos deja estas enseñanzas ejemplo para este tipo de situación. Por eso que a esta clase le he puesto por tema el ejemplo. Y no hay nada mejor que el ejemplo que nos da nuestro Señor. Como en su nacimiento. Y él siendo dueño incluso de todo. Claro, él podía mandar, qué sé yo, a ordenar un espacio para él, sacar a otro. Dios mismo en el cielo podía haber hecho todo a favor de ellos, para que se abra, pero no fue así. Pero ese no es el plan. El plan es para nosotros, para aprender. El ejemplo que tenía que darnos ellos para que hoy en día nosotros los podamos aplicar. Y más que nada ver para poderlos entender. Y muchas veces nosotros lo que hay es queja. Cuando no queremos lo que tenemos y esto pasa, muchas veces nos quejamos. Por gusto vine aquí. Y muchas veces no entendemos eso. Porque, por ejemplo, tal vez José y María en ese momento, ¿qué han de haber pensado? Chuta, no hay hospedaje, ¿qué vamos a hacer? Mío, ayuda. Haber pasado un momento como de tribulación, al no encontrar un lugar para hospedarse. Imagínense con una mujer embarazada, con sus cosas ahí en el carruaje o en el burro. Pero yo creo que han de haber estado orando, pidiendo a Dios que los ayude, porque dice la Biblia que ellos eran justos, o sea, eran personas que tenían temor de Dios. Entonces, exacto, en los momentos difíciles, tal vez ellos oraban o le pedían a Dios que les ayude, que les dé iluminación para que no puedan ellos hacer su voluntad, más que nada. Amén. Entonces vemos por la palabra y yo quiero invitarle a usted a abrir su Biblia, si la tiene ahí, si no, escuche nomás porque la vamos a leer. En 2 de Corintios capítulo número 8, versículo número 9, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Dice, en el capítulo número 8, versículo 9, dice una palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mire, él no es que era pobre. Se hizo Se hizo pobre, se despojó. O sea,
Fue su voluntad ser así. ¿Para qué? Para enriquecernos, porque el hombre sin Dios es pobre. Usted puede tener millones, puede tener riquezas, casas, carros, lo que sea, pero para delante de Dios usted es un pobre. ¿Por qué? Porque la riqueza de este mundo, la riqueza del cielo es Jesucristo. Él es la riqueza, la plenitud. Y cuando el hombre y la mujer tienen a Cristo en su corazón, entonces, he ahí, dice el Señor, son enriquecidos. El Señor dice que Él se hizo pobre para que nosotros tomemos esa riqueza de parte de Él. Entonces, está en nosotros. Y esto es algo de que nosotros lo creamos, porque esto es certero. Jesús vino a esta tierra a hacerse pobre para que nosotros tengamos riquezas, no solo material, riquezas espirituales, Juntas. riquezas en nuestra vida secular, en nuestra vida emocional, en nuestros pensamientos. La sabiduría es una de las riquezas, una importantísima riqueza. Cuando dice la Biblia que si tú tienes la sabiduría, tienes las riquezas. Exactamente, la sabiduría literal engloba todo esto. Amén. Entonces, miren la sabiduría de nuestro Padre. Voy a hacer esto porque quiero enriquecer a mis hijos. Yo los veo pobres, necesitan ser enriquecidos. Entonces, envió a su Hijo, la máxima expresión de la gracia y del amor de Dios. Entonces, quiero también leerles algo que dice en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Tal vez usted ya no nació en un pesebre, usted nació en un hospital, que nació de una buena forma, tal vez le hicieron la fiestita. Bueno, pero dice aquí que el Señor nos da ejemplo de humildad, nos da ejemplo de que nosotros tenemos que, así tengamos mucho, poco, seamos humildes. Y humildes no es pobreza, es una virtud de que nosotros en Cristo podemos ser, porque el hombre sin Dios es orgulloso. Tener riquezas, pero también ser humilde. Amén. O sea, es algo no solo para las personas de escasos recursos. Pero en lo humano siempre aflora el poder. Cuando la persona le dan poder, cuando él pisa a la otra. Por eso es importante la sabiduría. Cuando tú tienes sabiduría dada por Dios, tú entiendes y equilibras esta situación. Amén. Entonces, el Señor nos da ejemplo, porque Él tenía todo el poder, Él tenía todas las riquezas, toda la autoridad, todo para ejecutar, pero Él siempre se dirigía por el Espíritu Santo. Él en una ocasión dijo: yo tengo poder para que ustedes no me hagan nada. Puedo pedirle a Dios, a mi Padre, que me envíe ángeles y ustedes son convertidos en nada. Pero esa no era la voluntad de Dios. Entonces no hubiese tenido gracia que haya venido Jesucristo. Entonces Jesucristo tenía sabiduría. Él no vino a perder, sino Él vino a ganar las almas. Él no vino a perder las almas, Él vino a ganar. Y Él mismo lo dice en su palabra: Él no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad que ya estaba estipulada y escrita en los decretos de Dios. Y la Biblia dice: y para eso nos dejó ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Bien. Un corazón sin Dios es un pesebre lleno de cosas malas. Tiene que nacer en Jesús, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que ya dejemos de ser pobres. Para que ya dejemos de ser pobres espirituales, pobres hasta económicamente. Mentalmente. Pobreza en mente. Pero Él nos deja, Él dice que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros y para que seamos humildes y sigamos sus pisadas. Donde quiera que vayamos, sea un lugar alto o un lugar humilde, nosotros vayamos con sencillez de corazón. Porque no creyéndonos más que otros. No creyéndonos más que minimizando a otros. Amén. Eso a Dios no le agrada. En ningún momento de la Biblia encontramos a Jesús haciendo eso. Amén. Entonces Jesús creo que es el mejor de todos los ejemplos. Amén. No hay humano real que pueda igualar este tipo de ejemplos. No hay nadie que pueda igualar. El mejor ejemplo que podemos seguir es este. Jesús aquí en la tierra es el mejor ejemplo para los humanos. Desde su nacimiento. Exacto, hasta incluso su muerte. Bien. Entonces miren, quiero dejarles este último versículo para la gloria del Señor. Amén. Ese versículo está en Juan capítulo número
13, versículo número 15, donde dice así la palabra del Señor. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Sí ve? Por eso que yo le he puesto a esta clase, a este tema, a esta pequeña meditación, el ejemplo. Desde su nacimiento, cómo Él nos va indicando su proceso, desde su niñez, de su nacimiento, su niñez y la vida en el ministerio, de ejemplo, desde su nacimiento. Así que no nos quejemos por ave motivo en Jesús. Nosotros, Él se hizo pobre para enriquecernos, para que nosotros sigamos sus pisadas, no nos creamos más que nadie. Nosotros podemos también ver la gloria de nuestro Dios en medio de las dificultades. No pongamos confianza en el dinero, porque no todo es dinero. Necesitamos poner nuestra confianza en nuestro Señor y Jesucristo, el Salvador de este mundo. Por eso invitamos que ustedes lean la historia, esto que es muy interesante, en Lucas 2 en adelante hasta el 3, nos da unas breves historias acerca de Jesús cuando era niño. Es de mucha bendición leer esos pasajes, porque nos enseña que Jesús en el transcurso de los años, Él iba creciendo conforme a la voluntad de Dios, en sabiduría, en gracia, y sobre todo es interesante escucharlo hablar a Jesús, un pasaje cuando estaba con los eruditos ahí en el templo. A mí me gusta mucho leer esos versículos de Jesús, porque Jesús desde muy pequeño le dice a ellos: en los negocios de mi padre yo me es de estar ahí. Por eso es increíble la historia de Jesús, y animo bastante a que Amén. la meditemos, la estudiemos, Paso a porque paso. tienen mensajes realmente que nos conectan a nosotros. Amén. O sea, a veces nosotros pasamos dificultades y tribulaciones, las cuales desconocemos una respuesta alguna. Y pensamos que solo nosotros Exacto, estamos pasando las necesidades. exacto. Y si leemos realmente la historia de Jesús, ¿qué nos pasó, hermano? Amén. Jesús, incluso lo increíble de la historia es que nosotros podemos estar en la tribulación. Nosotros estamos en la tribulación, podemos equivocarnos, nos caemos, sentimos que no estamos perdidos. Pero increíble, si leemos la historia de Jesús, Jesús superó todas esas dificultades. Amén. Todas. Por eso le digo, el mejor ejemplo que nos da la Biblia de una persona es Jesús. Incluso ni los reyes de antes. Jesús es uno de los mayores ejemplos para que el humano pueda caminar conforme le agrada a Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo, hermano. ¿Algo para concluir, pastora? Bueno, invitarle a los amigos a que si usted tiene alguna necesidad, así como José y María, mire esa necesidad terrible. Tal vez usted piense que se está ahogando un vaso de agua, una situación, y tal vez hasta tiene dinero, le han diagnosticado una enfermedad, tal vez alguna situación en su hogar. Ore, como lo hicieron María y José, pidieron dirección a Dios, ayuda a Dios. El dinero no lo es todo, pero Dios sí es todo, en todo momento y en todo lugar, donde Dios usted lo invoque. le puede abrir una puerta. Tal vez la puerta que Dios le abra no sea como a uno le gusta, tal vez. No. Pero ahí viene lo interesante de esta historia. Tal vez le abrieron el pesebre, le abrieron el establo a María y José para que se queden ahí. Tal vez ellos dijeron: uy, la condición donde nos quedamos, lo último. Pero ¿quién iba a decir que Dios iba a glorificar ahí? Ahí hay una cosa, ¿no? Porque le dijeron a ellos: mira, esto es lo que tengo. Muchas veces nosotros somos tan así, ¿no? A mí me va a dar esto. Exacto. Tal vez la postura de ellos fue: gracias. Exacto, de humildad. Gracias, gracias. Esto es lo que no importa. Gracias, lo gracias. cogemos humildemente. Y mire, Dios hizo algo grande en ese lugar, porque fue algo grande, el nacimiento del que nos iba a perdonar todos los pecados. Amén, qué maravilloso, la actitud. Como dicen, tal vez la solución que quiera no está en sus planes, pero mire, lo recibieron con gozo. Tal vez su necesidad no sea dinero, sea Jesús. Y eso le invitamos en esta noche, mañana y tarde, donde nos escucha, que invoque el nombre del Señor, que le pida ayuda a Dios. Tal vez no le guste, pero será la mejor decisión. Y dele gracias a Dios. Y dé gracias a Dios por esa puerta abierta y esa bendición. Dios me le bendiga.
Con esto nos despedimos y en el próximo capítulo o video va a ser con lo restante de la serie. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga.